Y seguimos hablando de los Estados Unidos porque por primera vez dos precandidatos presidenciales republicanos activos además se unen en unas elecciones primarias para luchar contra otro aspirante. John Kasich y Ted Cruz acordaron sumar fuerzas para tratar de impedir la nominación de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. El pacto incluye que Kasich no hará campaña en Indiana, mientras que Cruz no participará, no competirá en Oregon ni en Nuevo México. Gustavo Legret, nuestro periodista NTN 24 en Washington, tiene el análisis. Gustavo, una buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Sí, este acuerdo sin precedentes, histórico, podríamos decir, lo que demuestra es que el Partido Republicano busca desesperadamente, en el último minuto, si conviene, hacer lo posible para detener a Donald Trump. Y lo que están haciendo ahora es un acuerdo para que en estos tres estados, estos dos candidatos se pongan de acuerdo. Como decías, en juego 109 delegados en Indiana, en Nuevo México y en Oregón. Y lo que quieren ambos candidatos es evitar pisarse para que el otro se lleve el máximo número de delegados y así restarle posibilidades a Donald Trump para conseguir precisamente llegar a los 1.237 delegados que son necesarios para conseguir la nominación. Donald Trump hoy tiene ya 845. Recordemos que esos tres estados son 109 lo que suman, por eso llama tanto la atención que el acuerdo solo se centre en estos tres estados. Es para darle el mensaje a las bases republicanas de que la sensación es no querer a Trump. Ted Cruz le sigue a Donald Trump a una distancia significativa de 559 y John Kasich que está matemáticamente muerto. Hay que tener en cuenta que Ted Cruz aún podría conseguir esa nominación. Lo que pasa es que se tendrían que dar una serie de factores que ahora mismo las encuestas no dan. El anuncio lo hicieron a través de sus cuentas de Twitter, tanto el equipo de Kasich como el equipo de Ted Cruz. Ambos se ponían de acuerdo, como decías, para no pisarse en Nuevo México, en Oregón y en Indiana. Y Donald Trump reaccionaba con contundencia en sus twitters, como siempre, hablando de desesperación y diciendo que matemáticamente ya están muertos tanto el mentiroso de Ted, veamos aquí a Donald Trump acusando y atacando, como de John Kasich. Escuchemos a los precandidatos republicanos. No voy a decirle a nadie cómo votar. Pero miren, ese es un tema de recursos. Estamos haciendo una campaña nacional y queremos aplicar nuestros recursos donde pensamos que puedan usarse de manera efectiva y todo está diseñado para evitar que Clinton sea presidenta. Creo que es justo para mí poder ir a áreas donde yo pueda gastar mis recursos de manera más efectiva. Y lo mismo ocurre con el señor Cruz. ¿Cuál es el problema? Vamos a ir a una convención, va a ser una convención abierta y los delegados escogerán a la persona que puede hacer el mejor trabajo en la elección. No dudo que Donald Trump va a gritar y a insultar y también posiblemente a llorar, pero ese ha sido su patrón. Estoy de acuerdo, hay desesperación, pero en el lado de Trump, y la razón por la cual Trump está desesperado es porque ahora es cada vez más claro que nadie obtendrá los 1.237. Le toma a dos políticos de larga carrera para tratar de ganar. Si ellos unen sus votos y sus delegados, aún así se mantienen por detrás de mí. Pero estos dos políticos de larga carrera están tratando de unirse para intentar de ganarle a Trump y aún así están por detrás. Y es que hay una sensación en general, los analistas republicanos, que coinciden en que que llegasen estos candidatos a una convención abierta y evitasen que Donald Trump, teniendo una amplísima mayoría de delegados conseguidos, no fuese el nominado, provocaría una profunda fractura dentro de las bases republicanas. Sea cual sea el escenario, es seguro que esa convención republicana va a ser apasionante. Yo creo que es una decisión muy mala de parte de ellos. La óptica no es buena. O sea, la gente está viendo ahí dos personas que no tienen ya chance de llegar de ninguna manera a los 1.237 delegados, atacar a la única persona que sí puede llegar. La cosa es si el señor Trump llega a 1.237 delegados para evitar una convención abierta y cada delegado cuenta, y ellos lo saben, el señor Cruz y el señor Kasich lo saben, y por eso están haciendo este tipo de maniobras. Yo recomendaría al Partido Republicano
que vean los costos enormes que serían sacar al señor Trump a este momento de su lugar de ganador. Hay gente que se iría del partido, hay gente que diría que no se cumplió esto en forma democrática, etcétera. Yo no creo que sería una decisión sabia. El primero de los 3 estados donde hay acuerdo entre Kasich y Cruz es Indiana. Esto es la semana que viene, el martes. Pero mañana hay también un supermartes. Votan 5 estados. Son estos: Connecticut, Delaware, Maryland, Pensilvania y Rhode Island. Son estados ubicados en la zona nordeste del país y están en juego 172 delegados republicanos y 462 demócratas. Antes de concluir esta conexión, Carlos Eduardo, vamos a revisar cómo está ahora Hillary Clinton y Bernie Sanders. Clinton casi llegando ya a los 2.382 delegados que un nominado demócrata necesita para conseguir ser el candidato oficial del partido. Eso va a pasar mañana y aquí en NTN 24 vamos a estar muy atentos para contarlo. Esto desde Washington. Gustavo, una buena tarde. Gracias por toda la información, ese análisis de lo que se viene para estas elecciones primarias, tanto del lado republicano como del lado demócrata. Mil gracias, una buena tarde para ti. Para hablar sobre este tema, quiero saludar a José Luis Valdés Ugalde, exdirector e investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y profesor además de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Una buena tarde, profesor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Carlos. Mucho gusto y saludos a todas las Américas, incluido el Caribe. Un placer. Profesor, más allá de que se trate de una estrategia para luchar contra un candidato que ha sido tildado de xenófobo, que ataca a los mexicanos, que tiene políticas que han sido criticadas por el propio presidente actual de los Estados Unidos, Barack Obama, que preocupa incluso al resto del continente americano que Donald Trump pudiera llegar a la Casa Blanca, ¿cómo queda el Partido Republicano cuando se arma una estrategia para, en las postrimerías del tiempo, poder eliminar a un sujeto de la contienda cuando él, pues legalmente, con su discurso criticado, pero haciendo campaña totalmente legítima, ha llegado a esa posición? No, de ser así, de armarse esta estrategia, de dar resultados en estos 3 estados y pudiera darse una nueva arremetida, un nuevo ataque contra Donald Trump por parte de Kasich y del el otro candidato Ted Cruz, ¿cómo quedaría el Partido Republicano si no logran éxito, si no logran despojarlo de la titularidad que tiene hasta ahora para llegar a la nominación de los republicanos? Bueno, mire, yo creo que el Partido Republicano ha vivido una fractura gradual y cada vez más profunda desde el 2008, en que Barack Obama es electo presidente. El efecto polarizante que esto supuso en su momento, la creación del Tea Party y del Partido del Té, y después el Partido de la Libertad, el Freedom Party, y desde luego las diferentes tendencias ideológicas que emergen como resultado de esto ha provocado que haya un partido republicano bifásico, a tal grado en que el control del establecimiento del propio partido ha sido prácticamente inefectivo para detener no solamente a Trump, que conste, sino también a todas esas tendencias centrífugas de extremismos representados por Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara, y también por Ted Cruz. En este momento lo que tenemos, en mi opinión, es un partido que ya no representa el republicanismo tradicional que conocimos desde Abraham Lincoln. Además, un outsider como Trump está generando en ese discurso antiestablecimiento una polarización todavía peor dentro de la propia dirección del partido y las bases. Esto me parece que apunta hacia una fractura mayor, sobre todo si vamos a tener una convención abierta en tanto que Trump no logre los delegados que requiere, que son 1.237, para poder ser el candidato electo al final. De tal manera en que todo este escenario, este trayecto que el Partido Republicano ha tenido y que nos ha mostrado un nivel de primitivismo de una derecha, yo diría muy rudimentaria, muy poco democrática, muy poco conciliadora, muy poco incluyente, muy poco representativa de lo que son los valores estadounidenses. No olvidemos que el Partido Republicano es el partido que terminó con la esclavitud y que ha sido tradicionalmente un partido que mantuvo posiciones liberales aun cuando fuera conservador. Se ha terminado ese partido. Me parece que esta elección ha demostrado de una manera
contundente, pero también explosiva el fin del Partido Republicano tal y como lo conocíamos, y eso me parece que va a ser cada vez más claro conforme se acerque la elección final y desde luego la convención en Cleveland. Carlos. Ahora, profesor, la respuesta que ha tenido Donald Trump en cada una de las contiendas primarias que se ha presentado ha sido totalmente positiva. Es decir, ¿no estaría el partido, las bases del Partido Republicano enviándoles un mensaje a sus directivos, a sus caras más visibles? Las bases que apoyan a Trump son bases que normalmente no habían emergido como votantes potenciales en los procesos electorales anteriores. Y me refiero no solo a los procesos electorales nacionales, sino también a los procesos electorales primarios en las elecciones previas. Nunca tuvimos un fenómeno con McCain ni con Romney como el que tenemos de Trump. Trump es un nacionalista hiperconservador en algunos temas y curiosamente liberal en otros, como el de algunos temas económicos, pero que ha logrado con una narrativa profundamente chauvinista y nativista despertar a un estadounidense profundo, blanco, con educación relativamente media, a veces baja, desde luego. Ha logrado hipnotizar a ese electorado que en este momento está pidiendo el regreso utópico de un Estados Unidos poderoso, el regreso utópico también de una economía quizá mucho más próspera de la que hemos podido presenciar y que además ha sido en buena medida la crisis de la economía resultado o expresión de una mala política de regulación de los republicanos con el propio Bush en el periodo 2001-2008. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un público nuevo que Trump ha despertado y que le ha permitido mantener desde luego una... ha mantenido la atención de un colectivo que ve en Trump ese imaginario colectivo del regreso a la hegemonía de un Estados Unidos que ya no puede ser el que fue. Ahora, tenemos también dentro del Partido Republicano sectores moderados del Partido Republicano, votantes moderados del Partido Republicano que están dispuestos a irse a votar por los demócratas si Trump es candidato, debido al hecho de que esta base social, que es una base extremista igual que Trump, puede lograr no solo la destrucción del partido, sino hacer incontenible una candidatura que es inviable para el Partido Republicano como un partido, dado que perdería un espacio fundamental dentro del centro político, y cualquier partido que pierde el centro político, como está ocurriendo, puede ser un partido que pierde el poder. Profesor, esta semana se filtró un audio en el que escuchamos al jefe de estratega de campaña de Donald Trump decirle al Partido Republicano, a la dirigencia nacional, que hasta ahora Trump había desarrollado un papel que había sido planificado precisamente para posicionarse en la opinión pública, pero que Trump era un hombre capaz de manejar un país, que era un empresario preparado y que ahora venía esa etapa para la campaña de Donald Trump. Tomando en cuenta que lo que habría hecho hasta ahora Donald Trump, pues habría sido fue actuar para poder llegar a algunos rincones de Estados Unidos, a algunos votantes, como usted los decía, supremacistas blancos, hemos visto que están dándole incluso apoyo, peligrosísimo este apoyo que recibe Donald Trump, aunque él no lo ha recibido. Ellos sí se han manifestado, esas organizaciones a favor de Donald Trump. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ese Donald Trump, como lo describe su estratega de campaña, que puede ser presidente, empresario, un hombre capaz de manejar el mundo, pudiera pelear de tú a tú la Casa Blanca con una Hillary Clinton en una etapa de investigación criticada por haber utilizado correos personales para temas de Estado, que es algo que también priva y toca lo más profundo del estadounidense como tal. Bueno, sí, mire, respondo a la primera parte de su reflexión con lo siguiente. Un empresario triunfador es precisamente lo que ha provocado entre una población media-baja que está en el lado opuesto de clase de lo que Trump representa, es decir, está en la parte más oprimida, admira siempre al triunfador, en este caso a un Trump que en realidad ha sido un empresario triunfador en el área de la especulación urbana, sobre todo. No es que usted diga un empresario productivo desde el punto de vista de la aventura industrial o de nuevas tecnologías, es más bien un empresario conservador
triunfador, en efecto, y eso es en realidad lo que ha traído la atención de un sector de estadounidenses que pues se sienten y que están acomplejados frente al propio Trump, pero también lo admiran por esa razón. Ahora bien, la estatura, Trump no tiene estatura estatal, es decir, no tiene una posición, una postura o un perfil de estadista. Todas, digamos, sus argumentaciones han sido argumentaciones humillantes, degradantes, de ataque, digamos, yo diría muy vulgar, en contra de todos los sectores prácticamente que en este momento ya no lo quieren, empezando por los hispanos. Más del 70% de los hispanos en Estados Unidos están en contra de Trump. Es una mayoría muy importante que le va a quitar la posibilidad al Partido Republicano de ganar estados clave en donde los hispanos definen la elección. Hillary Clinton, en efecto, Hillary Clinton ha tenido en su trayectoria como miembro del establecimiento político demócrata, primero como esposa del gobernador en Arkansas, Clinton, después como primera dama, pues una trayectoria polémica, incluida su último desempeño como secretaria de Estado. Pero hay que hacer notar que es la única candidata elegible, incluso por encima de Bernie Sanders, que tiene propuestas interesantes pero poco realistas, es la más elegible para convertirse en la presidenta estadounidense, la próxima presidente, independientemente de la polémica en la que ha estado inmersa históricamente su posición como política en ese país. Y creo yo, las encuestas lo dicen así, que le tendría muchas posibilidades, al igual que Sanders, de ganarle al Partido Republicano y particularmente a Trump. ¿Qué quiere decir? Que el Partido Demócrata está preparado, independientemente de la polémica alrededor de una candidata o de un candidato polémicos, ¿no? Está preparado porque está más unificado que el Partido Republicano para derrotar en tanto cuerpo político al Partido Republicano, dadas las divisiones que este ha mostrado tener en el curso de los meses pasados. Esto me parece a mí que plantea un panorama interesante, puesto que o tendríamos a una candidata mujer o a un candidato de izquierda bastante radical en muchos temas, ganándole a una izquierda, a una derecha poco articulada, poco organizada alrededor de un discurso uniforme, de un discurso coherente, consistente, con un plan de gobierno que incluya a las minorías, desde luego, cosa que no es lo que pasa en este momento, sino que ha sido llevado a la extrema derecha. Y pues en ese sentido podríamos tener un momento histórico que sería lo siguiente: que el Partido Demócrata, idealmente con Hillary Clinton, le pudiera dar continuidad al obamismo, que dejó muchos temas pendientes en el tintero, como el de la salud y otros más, como el de la migración, que es un tema, como usted sabe, muy caro para sectores de estadounidenses, particularmente latinos, en este momento. Y muchos nos dicen a través de redes sociales, profesor, Dios quiera que sea Hillary Clinton quien llegue a la Casa Blanca. A nosotros, por supuesto, a usted como analista, como conocedor e investigador, nos corresponde, a mí como periodista, seguir tratando a Donald Trump como un aspirante más a la presidencia de los Estados Unidos. Por ahora, le agradezco muchísimo. Es el profesor José Luis Valdés Ugalde, exdirector e investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y profesor, como ya decía, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Mil gracias, una buena tarde. Hasta luego, Carlos. Saludos a su público en América. Hasta la próxima, profe.